En este video vamos a hablar de la ley de Ampere y cómo podemos usar esa ley de Ampere para poder calcular campos magnetoestáticos. Para hacer eso es usual escribir esta ley de Ampere en su forma integral. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a integrar con respecto a una superficie. O integrarlo en una superficie, creo que estaría mejor dicho. Así que tengo la integral del rotacional, producto punto, el elemento de superficie, y eso tiene que ser igual a mu sub 0, la integral de j, producto punto, en la superficie. Pero esto que está acá, esta integral, es el flujo de j a través de una superficie, que eso es lo que llamamos la corriente. ¿Okay? Ahora, el lado izquierdo grita que usamos el teorema de Stokes. Tenemos, entonces esto se convierte en la integral en el paso cerrado del borde de la superficie de B, y eso tiene que ser igual a mu sub 0 la corriente. A esa corriente le voy a poner aquí un ENC, que es del inglés enclosed, o podríamos pensar encerrado o rodeado, ¿verdad? Y voy a explicar qué exactamente es. Pero por ahora, y siempre se me olvida, vamos a ponerle un cuadrito, ya que esta es la forma integral de la ley de Ampere. Podemos hacer un pequeño dibujito para ver lo que estamos pensando. O sea, tengo una superficie abierta. Así que esto sería aquí el borde de la superficie. Y tratar de darle un poquito de volumen, ¿verdad? A esa superficie. Ok. Esta es la superficie, que es como si fuera una burbuja que están soplando, y este es el borde de la superficie. Y hay una corriente, un J, que no voy a dibujarlo porque se complica mucho el diagrama, ¿verdad? Pero hay un J que está atravesando, en algún sentido, esta superficie que no estamos imaginando. Vamos a recordar que hay, o tiene que haber, una relación entre la dirección de los vectores de elementos de área y el sentido en que hacemos esta integral de línea. ¿Okay? Y recordamos que para eso usamos... ¿Qué color puedo usar? Vamos a tratar este. Usamos la regla de la mano derecha. ¿Okay? O sea, como esto es una superficie abierta, si cogemos los elementos de área que apunten hacia afuera, hacia la izquierda más o menos, ¿ok? Pues usando la regla de la mano derecha, eso implica que esta
integral de paso hay que hacerlo en este sentido. ¿Verdad? Recordemos que para la ley de Stokes, lo que se tiene que mantener igual es el borde de la superficie. Esta superficie yo la puedo deformar de la manera que me dé la gana, incluyendo poniéndola aquí en el plano definido por el borde. Y el lado izquierdo de esta integral tiene que ser igual al lado derecho de esta integral. O sea, estas dos cosas tienen que ser iguales siempre. Eso más adelante si llegamos, si no en la parte 2 del curso, va a ser importante. Pero matemáticamente eso siempre es cierto. ¿Okay? Así que esto negro que está aquí es el borde. ¿Okay? También recordemos entonces que esta y tiene un signo, ¿verdad? Dependiendo de las direcciones relativas durante la integración de j y de a. O sea que de aquí, de esta integral, hay un signo. Que a su vez eso depende, ¿verdad? De cómo escojamos la dirección de a. Por lo tanto, va a haber una relación entre el sentido en que hagamos la integral y el signo de la corriente. Y eso nos va a obligar otra vez a usar una regla de la mano derecha. ¿Okay? Y la regla de mano derecha es, vamos a sacar viendo esto, ¿verdad? Si en general de A va en la misma dirección de J, este signo es positivo. Y tenemos que hacer entonces la integral, según nos indica, ¿verdad? Este vector de área. ¿Okay? Así que la regla sería, ponemos el pulgar en la dirección que fluye la corriente. ¿Okay? Si conozco eso, pongo el pulgar en la dirección que fluye la corriente. Los dedos de la mano me van a decir el sentido que tengo que hacer esta integral y la corriente es positiva. Si pongo el pulgar de la mano en la dirección contraria a la corriente, los dedos de la mano me dicen el sentido que tengo que hacer esta integral de paso, pero la corriente es negativa en este caso porque estoy yendo en contra de la corriente y esto es negativo. ¿Ok? Bien. O sea, esto lo que me está diciendo es que voy a tratar de dibujar la corriente porque es que vamos a ver que tenemos un flujo. Estas son las líneas de corriente, la densidad de corriente. Okay. Así que esta corriente la calculo viendo todos los J que están atravesando esta superficie. O sea, los vectores de J que están en los puntos de esta superficie. Pero el teorema de Stokes me dice que eso tiene que ser igual a esta integral, ¿verdad? Esta integral, que es la corriente que está pasando por el borde de la superficie. O sea, la corriente que atraviesa esta superficie es la misma J que está pasando por acá. Así que, de ahí es que viene el nombre. Esta corriente es la que pasa por la superficie es decir, la misma cosa, la corriente
rodeada, enclosed, por el borde de la superficie. Como dije, esta es la forma de la ley de Ampère que vamos a utilizar para encontrar B. ¿Okay? Y de la misma manera que podemos usar la ley, aunque la ley de Gauss para el caso electrostático es cierta siempre, solamente la podemos usar para encontrar E cuando el problema tiene muchas simetrías. Así que lo mismo ocurre aquí. Para el caso donde la densidad de corriente es bastante simétrica, o sea que tiene muchas simetrías, podemos usar la ley de Ampère para encontrar B. Para eso tenemos que ver, ¿verdad? Cuáles son las simetrías y como la solución es única, nada más existe un campo magnético para esa corriente, pues a eso nos puede ayudar a escoger la forma, ¿verdad? Que tiene que tener B. Así que vamos a ver y vamos a ir a otra página. Vamos a repasar cómo es que transforman los vectores. ¿Okay? Cómo transforman los vectores bajo transformaciones, cómo cambian, en específico B. Sé que hemos hablado de esto antes, pero vamos a ver que B no transforma exactamente de la misma manera que el campo eléctrico. ¿Okay? Tenemos que todos los vectores transforman de la misma manera bajo traslación y rotación. O sea, bajo traslación, si tengo el vector, un vector, campo eléctrico B, el que sea, y yo lo traslado hacia la derecha, pues simplemente lo movemos manteniendo su magnitud y su dirección. Como siempre hemos hecho. Este es T de trasladado, el campo magnético trasladado. El campo eléctrico, la misma manera. Bajo rotación, tenemos un eje de rotación. Vamos a ponerlo así para que sea más fácil de dibujar. Tengo un vector
Y ahora voy a rotar este vector con respecto a este eje, digamos 180 grados. Así que el vector se traslada y cambiamos la dirección del vector. Como uno esperaría. O sea, este es el vector B y este es el vector B rotado. Vamos a poner una T aquí. Vamos a poner una R mayúscula mejor de rotación. ¿Ok? Donde estamos rotando con respecto a este eje en este sentido. ¿Ok? Igualito que campo eléctrico. Ahí el campo eléctrico y B se comportan exactamente igual. En realidad, todo vector, ¿verdad? Algo que llamamos vector tiene que comportarse de esta manera. La diferencia viene cuando reflejamos los vectores. ¿Ok? Y vamos a ver esto viendo un ejemplo en específico. ¿Ok? Vamos a reflejar con respecto al plano XY. ¿Ok? ¿Cómo se comporta el campo eléctrico y otros vectores como el campo eléctrico? Por ejemplo, la posición. El vector de posición se comporta de la misma manera. El vector de la velocidad de la misma manera. La densidad de corriente exactamente igual. El gradiente se comporta exactamente de la misma manera. Así que veamos. A ver si puedo hacerlo aquí. Este es el plano XY. Este es el eje de Z. Así que si este es Z, este tiene que ser X y este es Y. ¿Ok? Y tengo el vector E. Vamos a ponerlo de otro color. Aunque estoy usando el campo eléctrico, todos estos vectores que escribí aquí arriba se comportan exactamente de la misma manera. ¿Okay? Pues, ¿cómo se refleja E? Pues, lo que esperaríamos naturalmente, porque todo el mundo se ha visto en un espejo, así que nos imaginamos que el plano XY es un espejo. ¿Cómo estaría la imagen de este campo eléctrico? Pues la imagen de ese campo eléctrico estaría al otro lado, apuntando más o menos en esta dirección. Este sería el campo eléctrico reflejado. Vamos a usar una R minúscula para expresar ese vector. O sea, ¿qué sucedió? Al yo reflejar este vector, y lo reflejo y lo pongo en este lugar, observe que los componentes de X de nuestra experiencia, ¿verdad? De estar viendo espejo, el componente de X y el componente de Y se mantienen iguales.
si el componente de x y y del vector reflejado son los mismos componentes de x y y del vector original. Pero el componente de z cambia de signo. ¿Okay? Ahora este vector está apuntando, su componente de z apunta en la dirección de negativo z. ¿Okay? En general, el componente perpendicular al plano de reflexión cambia de signo y los componentes paralelos o tangenciales al plano no cambian de signo al reflejar. ¿Okay? Resulta que el campo magnético no se comporta de la misma manera. Veamos. ¿Por qué no se comporta de la misma manera? Porque el campo magnético tiene que obedecer la ley de Ampère. O sea, el rotacional de B es igual a mu sub 0 J. Si yo reflejo con respecto al plano XY, el componente de J de Z, componente de Z de J, cambia de signo. Y este componente de Z del gradiente también. ¿Okay? O sea que aquí hay un negativo, aquí hay un negativo. Los componentes de B tienen que mantenerse, tienen que cambiar de tal manera que estos dos negativos se mantengan para que al reflejar obtenga el negativo del radiante en la dirección opuesta, porque J, su componente de Z, cambia. ¿Okay? Bueno, no es negativo de rotación, o sea, tiene que ser consistente con que el componente de Z de J cambia. Vamos a verlo mejor. Voy a coger el componente de Z de esta ecuación. El componente de Z, mu sub 0 JZ, pues tiene que ser igual a la derivada con respecto a X de BY menos la derivada con respecto a Y de BX. ¿Okay? O sea, al reflejar, tenemos un negativo al reflejar con respecto al plano XY. ¿Okay? Pero estas derivadas no ganan un negativo. ¿Ok?
sea, son positivos al reflejar con respecto al plano. XY. O sea que se quedan iguales, pero cuando reflejo el resultado de esta operación me tiene que dar negativo JZ. Eso implica que estos componentes de B tienen que ganar un negativo al reflejar. ¿Ok? O sea, en general, para que esta ecuación, la ley de Ampère, sea consistente, B tiene que comportarse de una manera distinta a los otros vectores que hemos visto ahora. ¿Ok? Para que sea consistente, los componentes de X y Y de B tienen que ganar un negativo al reflejarlos con respecto al plano XY, y resulta que BZ se tiene que mantener igual, el mismo signo. O sea, los componentes de X y Y al reflejarlos ganan un negativo, pero el componente de Z se tiene que quedar con el mismo signo. ¿Ok? En general, el componente perpendicular, al plano no cambia de signo, pero los componentes paralelos o tangenciales sí cambian de signo. ¿Ok? B es un tipo de vector que se conoce como un vector axial. Y la diferencia, como he mencionado, siempre se me olvida. La diferencia, como he mencionado, es su comportamiento bajo la transformación de reflexión. ¿Okay? Esto hace que al buscar la forma de B que tenga las mismas simetrías que del problema, que el J, que eso sea un poquito más complicado, ¿verdad? Porque este comportamiento de este vector axial con respecto a la reflexión no es intuitivo, no es algo que tenemos experiencia por vernos en un espejo, ¿ok? Pero para ayudarnos en eso, hay un teorema que es consecuencia de que B es un vector axial. Y vamos a escribirlo en la próxima página. Y el teorema, yo no sé si tiene un nombre más erudito, pero yo lo conozco como el teorema del espejo. Y el teorema del espejo me dice que
si la densidad de corriente es simétrica bajo reflexión con respecto a un plano, y aquí estamos hablando más en general, no tiene que ser el plano XY, es cualquier plano, pues entonces en los puntos del plano B tiene que ser perpendicular a este. O sea, en los puntos del plano, B es perpendicular al plano. Si J es simétrico, bajo esa reflexión con respecto a ese plano. Y eso lo podemos ver, no es tan difícil de ver. Lo que es difícil es que usted entienda el dibujo que yo voy a hacer ahora. Así que vamos a imaginarnos que tenemos un plano. Y entonces tenemos un vector en ese plano, en el punto del plano, y ese vector va a tener un componente perpendicular. Este componente es perpendicular. ¿Okay? Y pues ese mismo vector va a tener unos componentes que son paralelos o tangenciales. Déjame hacerlo con flecha. Paralelos o tangenciales al plano. Componentes tangenciales, ¿verdad? Así que nuestro vector es como que algo así. Al reflejar, este componente se queda igual, pero al reflejarlo, los componentes paralelos cambian de dirección por 180 grados. Ganan un negativo. Así que estos son los componentes tangenciales reflejados, del vector reflejado. ¿Ok? O sea que ahora lo que tenemos, el vector sería como que algo en esta dirección. Ahora a la derecha del plano. ¿Verdad? En vez de tenerlo aquí arriba, ahora está para acá. ¿Pero qué pasa? Vamos a ponerle negro. Si J es simétrico bajo esta reflexión, eso significa que J no cambia, es el mismo. Y como el campo magnético es único, o sea que al yo hacer esta reflexión, el campo magnético no debería cambiar. ¿Ok? Porque J no cambió, es simétrico bajo esta reflexión.
Pero si B tiene componentes paralelos o tangenciales al plano, B cambia. Eso significa que B no puede tener componentes tangenciales al plano. Es decir, B, para que sea único bajo esa simetría del problema, B debe ser perpendicular al plano en los puntos del plano. ¿Okay? Más o menos esa es la demostración. Vamos a usar este teorema para ayudarnos a visualizar cómo tiene que ser el campo magnético, y una vez tengamos cómo la forma general y en qué depende el campo magnético, vamos a usar la ley de Ampère en su forma integral para encontrar el campo magnético. Pero eso lo vamos a hacer en otro video.